en realidad se da la frase famosa, ¿no? Que dice, me pasa lo que soy y soy lo que me pasa. Exacto. O sea, no hay una divergencia o una desconexión entre lo que yo soy y lo que me está sucediendo en la vida. Y muchas veces decimos, no, ¿por qué me pasa esto? ¿Por qué encontré a este que me hace la vida un infierno? Sí. O sea, y en realidad las personas que encontramos y los hechos de la vida son partes nuestras que se manifiestan desde la sombra. Dos piernas, dos patas, blancas o mulatas, te llevan donde quieres si tú no las retienes. Un dedo, una uña, un zapato con cuña, no corras como Lola, hazlo a la española. Estamos acá en este 5º episodio. Gracias por llegar hasta acá, gracias por estar escuchando del otro lado. Y estamos con Paola Evelina. Gracias por compartir este momento conmigo. Un placer. Ella es de Italia. ¿De qué parte sos? Torino. De Torino. Y vamos a estar hablando un poquito de astrología, que recién veníamos conversando. La belleza del lenguaje universal que es la astrología, sí. Cómo nos une. Ellos acá en Argentina, ella de Italia, nos encontramos y bueno, queremos compartir un poco cómo nos atraviesa. Y lo primero que te quiero preguntar es cómo llegó la astrología a tu vida. Bueno, en realidad llegó en diferentes etapas. Yo tengo 46 años y hace un montón que me hice la primera carta astral y estuve como merodeando. Pero, digamos, nunca realmente pude entenderla o tuve la paciencia y la disciplina para meterme a estudiarla, porque es un estudio muy largo, muy complejo, es un sistema muy complejo. Claro. Entonces, fue después de muchos años, hace unos 4 o 5, que realmente me dediqué a estudiarla. Claro. ¿Con quién fue que hiciste el estudio? En Casa 11. Casa 11 es una escuela, creo, es una para mi gusto, ¿no? Hay muchas escuelas y muchas direcciones, digamos, de estudio de astrología. Casa 11 en particular es una astrología más psicológica, quizás, con mucha psicología, podemos llamarla evolutiva, o sea, no es una astrología antigua, ¿no? Está más mechada con cosas que son muy actuales y que obviamente la astrología existe desde hace un montón de tiempo, pero el mundo fue cambiando y salieron cosas, por ejemplo, Freud, Jung, el psicoanálisis, etc. Entonces, todo ese conocimiento de la mente humana y de la psiquis se fue, obviamente, mechando. Claro. Antes no existía. Entonces, por ejemplo, ahora podemos pensar, antes había, no sé, planetas malos. Ahora no pensamos más en planetas malos. O en combinaciones, por ejemplo, de que, no sé, Marte en Cáncer está en caída y no sé, Venus en Virgo o Venus en Libra está resaltado. Es cierto y no, porque estamos hablando siempre de energía, ¿no? Totalmente. Te habla una Marte en Libra que siempre pensó que era un aspecto incómodo en su carta y después aprendió a integrarlo. No es necesariamente bueno y malo. Cada persona lo vive y resuena y lo integra a su forma. Claro. ¿Sabes qué me gustaría decir lo que conversamos recién? Que es dónde tenemos luna, ascendente y sol. Para que las personas que están un poquito adentradas en la astrología sepan con quién están hablando. Exacto. Yo nunca lo dije acá, pero yo tengo el sol en Acuario, ascendente en Géminis y luna en Cáncer. Un amor. Un barrilete de amor. Ay, sí, por favor. Bueno, yo soy sol en Escorpio, ascendente en Escorpio y luna en Capricornio. Me encanta esa parte escorpiana. Hablando de cosas buenas y malas, viste que hay como mucha esta cuestión de
no sé, quizás yo por lo que me rodeo, por las cuentas de Instagram que sigo, por los memes que leo, ¿viste? Como que Sagitario es pura fiesta y Escorpio es súper profundo. Y a mí hay algo con lo escorpiano que me fascina. Y claro, me gusta. Si tenés 4 o 5 planetas En casa 8, claro. Ya está. Sí, te va a gustar, exactamente. Pero bueno, entonces vos, en tus lecturas con respecto a este estudio que hiciste más del lado evolutivo, ¿cómo las encarás? Bueno, primero y principal, me parece súper importante decir que uno piensa que la astrología tiene que ver con un estudio del cosmos. Nada que ver. O sea, la astrología estudia el sistema solar. Bien. Y así como es estructurado el sistema solar, nosotros siendo parte, o sea, habitamos y vivimos en el sistema solar. Claro. No existimos sin ese sistema. Entonces, nosotros tenemos la misma estructura que observamos con el baile y la danza de los planetas en nosotros. O sea, tenemos funciones energéticas que corresponden arquetípicamente a cada planeta. Bien. Entonces, si nosotros vemos una carta natal, que yo, por mi escuela, que es la escuela de Caruti, llamamos código natal o matriz natal, también me gusta matriz. Me encanta. Está hecha de 3 matrices, en realidad. Son 3 ruedas o 3 engranajes que se van combinando y que dan después, dan forma a nuestra estructura interna, como si fuese un código de ADN. Claro. Entonces, la primera rueda es la rueda de los signos, que va de Aries a Piscis, y hay una secuencia que no es casual, hay una historia que va de Aries a Piscis, sí, que es un ciclo evolutivo, que son, digamos, los signos lo podemos pensar como encontrar la palabra que estás buscando. Sí. Características energéticas. Bien. Son características energéticas. Después tenemos los planetas, que son los dibujitos con los simbolitos que se van posicionando alrededor de la rueda de los signos, que son funciones energéticas. Entonces tenemos todos, así como el sistema solar tiene el Sol, que es una función Sol, sí, que es clarísima cuál es la función Sol en nuestro sistema solar, nosotros también tenemos la función Sol en nuestra estructura interna. Bien. Así como la función Mercurio, la función Venus. Y después están las casas, que van de 1, o sea, que es la casa del ascendente, a la 12, que son ámbitos de experiencia. Entonces tenemos la función Sol con una cierta característica. Por ejemplo, yo tengo la función Sol en Escorpio, con una característica escorpiana, en casa 12. Entonces ahí hay un ámbito, mi Sol irradia en un ámbito de experiencia de casa 12. Claro, perfecto. Ahí, cuando por ejemplo leemos los horóscopos, donde solamente hablan del signo solar, es muy poco, es muy incompleto. Claro, perfecto. ¿No? De ahí, sí, siempre hablaba con amistades que no eran muy del palo de la astrología y me decían, dai, yo me leo el horóscopo de Piscis y me resuena, yo me leo el horóscopo de Escorpio y me resuena, o sea, un poquito me suena todo. Que me suena todo, que está bien porque siempre va, o sea, algún signo en alguna casa vas a tener en algún aspecto de la vida, pero me decían, no siento que me está hablando a mí. Y claro, porque es muy incompleto. O sea, es muy generalizado. Exactamente. Claro. Y después están las famosas rayitas, ¿no? Los dibujos que son rayas normalmente rojas y verdes, claro, ¿no? Que son los aspectos. Me da el soponcio. Claro. Pero si pensamos en el mandala natal, no como una fotografía, que es una fotografía del cielo en el momento de nacimiento, pero la pensamos como una frecuencia o como una sinfonía, o si fuera una serie de vibraciones, una cualidad vibratoria. Claro. Entonces, lo que podemos pensar es también que hay acordes en nuestra sinfonía interna que se escuchan armónicos y hay acordes que se escuchan desarmónicos o estridentes. Bien. En realidad no son estridentes de por sí, a priori, sino son estridentes porque nosotros no somos capaces de metabolizarnos o de escucharlos. Como por ejemplo, no sé, si te ha pasado de escuchar música hindú. Claro. O sea, que decís, ay, qué sonido más raro, ¿no? Sí.
Y en realidad es porque nuestro oído no está acostumbrado a escucharlo. Claro. Entonces, en realidad es interesante porque nosotros tenemos todo eso, esa música adentro, pero estamos acostumbrados o nos identificamos con ciertas partes de la carta y negamos o ponemos en sombra, digamos, nos alejamos de otra. Me encantó eso que dijiste, el ponemos en sombra. Sí. Porque sí, quizás algo a priori no nos resuena o sentimos que no es nosotras, pero no, es parte de vos. Quizás no estás en el momento de la vida en que aprendés a integrarlo, porque a mí lo que me parece también muy loco es que es una imagen tuya, pero que vas a ir identificándote con las diferentes partes a medida que vas evolucionando como persona y vas creciendo. Absolutamente. Entonces quizás algo que hoy en día no te resuena, decís, esto no sé si va conmigo. 5 años después decís, con razón, era por acá. Y lo interesante de lo que queda en sombra es que como la carta tiene que vibrar toda, lo que no está, digamos, entrando en nuestra identificación interna se manifiesta igual, pero como destino. O sea, se manifiesta afuera. Claro. Entonces, en realidad, se da la frase famosa, ¿no? Que dice, me pasa lo que soy y soy lo que me pasa. Exacto. O sea, no hay una divergencia o una desconexión entre lo que yo soy y lo que me está sucediendo en la vida. Muchas veces decimos, no, ¿por qué me pasa esto? ¿Por qué encontré a este que me hace la vida un infierno? Sí. O sea, y en realidad las personas que encontramos y los hechos de la vida son partes nuestras que se manifiestan desde la sombra. Claro, perfecto. Me encanta esto que dijiste de que llega por destino y nos vemos enfrentados o conociendo diferentes personajes, hechos, circunstancias que decís, ¿por qué me pasa a mí esto que decías vos? Pero no, es parte de vos, simplemente no lo estás integrando. Y de alguna forma el universo te va a decir, integralo. O sea, integralo porque es parte de lo que veniste a aprender. Tal cual, tal cual. Entonces, exacto. Vos no ves la astrología de forma, desde un lado más futurista o alguna futurología. No, ¿por qué? Ahora te explico. Porque prácticamente nosotros no podemos prever, digamos, cómo se va a manifestar una cierta combinación energética. Podemos saber que está esa combinación energética o que se va a activar en esa estructura, ¿no? Según los tránsitos. Porque obviamente la carta natal existe en un momento, pero después, mientras nosotros crecemos, va bailando con cómo se está moviendo todo el universo. O sea, el universo es el sistema solar, ¿no? Sí. Entonces, en realidad, yo puedo saber que hay nudos o hay trabas que se pueden presentar o desafíos. En realidad, cuando se presentan desafíos, hay posibilidades grandes de evolución, siempre. Si tuviéramos solo cartas con aspectos blandos, no habría necesidad de evolucionar. Claro. Los aspectos duros o rígidos o estridentes son los que en realidad nos dan la posibilidad de trabajar. ¡Qué desafío! Y sí. Entonces, yo no puedo, por ejemplo, no puedo decirte, mira, o que me pregunte a alguien, mira, quiero saber cuándo voy a encontrar por fin mi alma gemela. ¿Y qué sé yo? No tengo idea. Pero puedo decirte qué hay que no está disponible quizás, o qué es lo que hay que está disponible. Claro, te entiendo. Entonces es un poco trabas y antídotos. Claro, estamos constantemente hablando de energías disponibles, no de algo que va a pasar. No. Por ejemplo, hubo una triple conjunción en el 2020 que se manifestó con el COVID. Claro. En parte, ¿no? Eso fue como muy evidente. Pero hubiera podido ser de muchas otras maneras. Claro. No necesariamente esa manera, pero esa es una manifestación de esa combinación. Y obviamente observar lo que nos pasa y lo que pasa en el mundo también nos hace entender aspectos y combinaciones mucho más. Claro. Dentro de todo lo que es las casas, los planetas y los signos, me gusta esta posibilidad de tener energía disponible en diferentes ámbitos. Porque tengo amistades que me dicen, a mí no me gusta que me digan lo que va a pasar. Nadie te va a decir lo que va a pasar.
Claro. Simplemente estamos hablando de la posibilidad energética en tal ámbito o en tal aspecto de la vida, Exacto. ¿no? Sí. Que puede llegar a generar cosas, pero siempre desde tu decisión, desde tu deseo, misión de vida, desde tu corazón, ¿no? O sea, nadie te va a imponer algo. Y por ejemplo, no sé, Saturno tiene mala prensa, ¿no? Ay, sí. ¿Pero por qué tiene mala prensa? Porque estamos acostumbrados a sentirlo como, digamos, también en donde está en el signo de la casa, a sentirlo como un lugar en donde nos cortan el mambo. O sea, tenemos límites, queremos ir para allá y de repente, ¡pam!, paredón, y me la doy contra el paredón. En realidad, el paredón sirve, y la casa donde está Saturno sirve, y es un lugar de increíble evolución, porque es como si fuera, me acuerdo de un astrólogo que decía esto, estaba buenísimo, es como si fuera el lugar en donde tenemos que hacer una maestría o un doctorado en nuestra vida. Porque hay algo que va a llevar mucho tiempo desarrollar, nos va a costar, como la cabrita, ¿no? Que Saturno Capricornio. Entonces, la cabrita no es que salta gratis, o sea, no se lanza así feliz, sino ve la meta, ve la cima de la montaña y planea. Claro. Y muchas partes nuestras quizás no tienen ganas de planear o dicen, no, esto va a llevar demasiado tiempo o es demasiado engorroso. En realidad, el trabajo de Saturno en nuestra vida, por eso también se marca la revolución, el retorno de Saturno, la revolución de Saturno en nuestra carta, porque son momentos claves en donde nosotros tenemos mucha posibilidad de limpiar en el sentido y de estructurar para poder hacer que todo el resto tenga cauce, o sea, tenga la posibilidad de manifestarse. Es como si pudiésemos decir, bueno, ¿y qué pasa si un día no quiero más huesos porque me molestan? Y si no tengo más huesos, me caigo y no puedo hacer un montón de cosas. Sí, sí, sí. Es la cuestión de la estructura elástica y rígida, ¿no? Sí. O sea, tiene que sostenerme, pero tiene que tener un cierto grado de elasticidad. Exactamente. Una astróloga mía me decía, Saturno es, ¿vos querés esto? Bárbaro, perfecto, me encanta. Primero vas a tener que pasar por acá, aprender esto, y después, o sea, luego todo ese aprendizaje Saturno, que sé, como a modo de padre maestro, mezclé un Saturno con un Sagitario, pero bueno, se entendió, ¿no? Te va a conceder después de luego todo ese aprendizaje, eso que vos estabas buscando, pero siguiendo esta serie de pasos, no es todo ya, sin ansiedad, vamos despacio. Es la enseñanza del tiempo. Exacto. Es entender y aprender a caminar con tiempo. Totalmente. Quería consultarte, Pau, que estuvimos conversando también, con respecto a tus lecturas. Vos también sos tarotista. ¿Y cómo es que mezclás estos dos mundos? ¿Y cómo es que a vos te sirve? ¿Desde dónde conoces a la persona? ¿Qué preferís hacer primero? Mira, digamos, primero, cómo se combinan los dos mundos para mí es el mismo lenguaje o muy parecido si lo pensamos a través de Jung, o sea, a través de los arquetipos. Están en los dos lados y en los dos podemos encontrar, digamos, en el tarot la presencia y la manifestación, o sea, las cartas que representan arquetipos. Por ejemplo, bueno, Saturno. La tenían con Saturno. Pero también cosas que nos pasan. Por ejemplo, en el tarot están los arcanos mayores y arcanos menores. Si yo pienso que todos los arcanos mayores son en su mayoría arquetipos o situaciones arquetípicas, todos los arcanos menores son lo que me pasa, o sea, son los tránsitos. Entonces, ahí es como que se combinan. Y las personas se me acercan muchas veces por las cartas, por el tarot, y después pasamos igualmente a la carta astral, en el sentido de que yo cuando tiro cartas necesito ver, o sea, si puedo ver tu carta astral, tengo muchísima más información para ser mucho más específica y mucho más clara con el mensaje de las cartas, con la lectura. Porque es como saber ya, digamos, cuál es el secreto de tu estructura interna. Claro. Y después lo que muestran las cartas
respecto a esa pregunta de la nada, es un podcast de tarot. Pero bueno, no importa. No importa. Vamos mezclando. Puede suceder. Una vez que vos haces esa tirada de cartas con respecto a la situación que la persona pregunta y las cartas te muestran, sentís que podés entender de forma más profunda desde qué lugar viene quizás su pregunta, cómo lo está o sea, qué es lo que a vos te pasa. Absolutamente. Además, veo la carta y obviamente cuando estoy tirando tarot no tengo el tiempo de estudiar la carta mucho. Claro. Pero sí puedo saber qué está pasando en este momento en relación a cómo está la carta. Entonces veo los tránsitos y digo, bueno, claro, te está pasando esto. Y va de la mano, normalmente siempre va de la mano. Claro. Y normalmente tampoco trabajo mucho con preguntas, o sea, las preguntas después vienen. Y uno normalmente dice, bueno, me quiero tirar tengo que saber esto, quiero saber esto. En realidad, muchas veces si uno se entrega también a la lectura de la carta astral, en realidad hay información que se tiene que dar en ese momento porque esa persona vino a mí. Obviamente es para la otra persona y es para mí. Claro. Yo no soy ningún experto, o sea, estoy estudiando un lenguaje, pero no sé más de lo que le está pasando al otro del otro. Y mucha información que le estoy diciendo y que esa persona trae por su presencia, la escucho yo, es para mí. Bien. También. Entonces, me parece que es muy importante esto de que, porque si no el astrólogo se convierte en una especie de adivino, ¿no? Que sabe cosas que otros comunes mortales no saben y estamos como todo, bueno, a ver qué me dice. Sí. En realidad es un encuentro. Así como esta charla es un encuentro en donde sale información que seguramente nos sirve a las dos. Claro. Con respecto a eso te quería preguntar, ¿alguna vez sentiste con alguna consultante esa sincronía de la vida que en ese encuentro terminás trabajando algo que vos ya venías sintiendo adentro esa semana o ese mes, que decís, wow, Siempre. viene esta persona a consultar justo en este momento, más allá de la persona, mío? Como... Todas las veces, claro. Todas las santas veces. Así Claro. con las cartas, absolutamente todas las veces. Y es muy interesante porque hace que el encuentro sea muy enriquecedor desde los dos lados, o sea, para ambas personas, ¿no? Y hay una relación de horizontalidad. Claro. Es una excusa, digamos, para también, por ejemplo, en mi caso, obvio, o sea, yo puedo reflexionar sobre ciertas cosas y gracias al hecho de que tengo una persona que no conozco, normalmente no la conozco, y que se abre, ¿no? O me presenta su carta, tengo la posibilidad de entender aspectos o entender cosas que no había nunca visto, no había nunca pensado así. Claro. Entonces, el estudio de la astrología, no sé, para mí, no sé si se puede, quizás algunas personas pueden hacerlo así, ¿no? No digo que esté mal, pero es muy importante para mí abrirse al vínculo. Perfecto, como en el momento de la sesión que el vínculo sea simétrico para que haya un intercambio y que sea más profundo y no yo soy la maestra que te viene a enseñar qué tenés que hacer y vos sos la consultante que vas a estar callada y no vas a decir nada. Exacto. Sobre qué te está pasando. Exacto. Claro. Y por eso yo no voy a presumir que sé de vos. Claro. Yo te puedo decir, mira, lo que estoy viendo es esto, cómo te encaja, o sea, cómo te resuena. Porque estamos hablando de información, ¿no? La palabra, así como estamos diciendo en este podcast, la palabra lleva información, es energía. Entonces, si vos no estuvieses acá y no me estuvieses grabando, yo no tendría la posibilidad quizás de sacar afuera, de dar voz a cosas que quizás antes no había pensado. Claro. ¿Se entiende? Es como que... Entonces, es interesante porque esa información, una vez que existe como palabras, te resuena a vos y me va a resonar a mí. Claro, sí, sí. Lo enriquecedor del intercambio, básicamente. Lo que nos toca acá, hoy, ahora. Sí. Que me encanta. Hablando de aquí y ahora... Mentira, no era hablando de aquí y ahora, es hablando de otra frase que dijiste y se me fue. Te quería preguntar por la revolución solar. Bien. ¿Cómo la vivís vos? Y si te gusta más ver lo que sucede, digamos, los tránsitos del sistema solar,
con respecto a la carta natal o si le das más pelotas, si se quiere, a la Revo. Partiendo de la base de qué es la Revo, ¿no? Porque yo lo... La revolución solar es un pequeño nacimiento anual. Claro. En donde de repente, o sea, tenemos un movimiento que nos marca el ciclo, ¿no? El ciclo del año. Entonces, digamos, lo más importante de la revolución solar, obviamente, son la posición de los planetas transpersonales, porque son los más lentos, entonces van a quedar ahí un rato. El ascendente de la revolución solar y la luna. Y está bueno porque eso modifica, da como un clima que te permite oler qué es, por dónde vas a pasar, qué viaje vas a hacer. ¿Por dónde viene el año? ¿Por dónde viene el año? Y la revolución solar empieza a vibrar unos 2-3 meses antes del cumpleaños, hasta unos 9-10 meses después. Después se empieza a solapar con la otra, con la del año que viene, ¿no? Claro. Y está muy bueno porque, por ejemplo, la luna en la revolución solar, normalmente la luna es como que se va, mecanismo de defensa, ¿dónde nos escapamos? ¿Cómo nos escapamos? Pero la luna en la revolución solar es un talento, es una luna, es el talento de este signo. Bien. De esa combinación luna-signo. Después, los tránsitos, aunque no se ven en la revolución, aunque no estén partiles, ¿no? O sea, aunque no haya una conjunción partil ya, o se acaba de dar, o se va a dar dentro de poco, pero ves cómo se están moviendo, en qué punto están los planetas en tu vida. Bien. Entonces, en realidad van de la mano. Digamos, los planetas rápidos no cuentan, o sea, cuentan en su posición, porque después se van. Entonces, Luna, Mercurio, bueno, Marte, Venus, o sea, son circunstanciales, rajan, ¿no? Sí. Rajan. Entonces está bueno verlos. Pero los transpersonales son mucho más lentos y ahí tenés el laburo más intenso, Claro. ¿no? Voy a aprovechar para hacerte una consulta personal. Sí. Este año yo tengo natal ascendente en Géminis y este año tengo ascendente en Géminis en la Revo. ¡Wow! Rarísimo. ¿Eso qué podría llegar a significar? Bueno, el ascendente primero es algo que vos vas a ir incorporando de a poco a lo largo de tu vida. También, digamos, Acuario, Géminis no están muy alejados, digamos, Claro. ¿no? Vamos en cierta dirección. Pero igual el ascendente, si vos sos ascendente en Géminis, claramente tenés como un movimiento hacia la vibración más alta de Géminis, ¿no? Porque en realidad el ascendente tiene 3 puntos de resistencia o de inercia, Sí. que son, ¿dónde está tu casa 12? Sí, Que 8 y 4, tracciona 8 y 4. Sí. O sea que si yo tengo ascendente de aire, tengo matriz de... Tenés a 2 centauros. Sí, o sea, matriz de tierra. Y sí. Ok. Claro. Entonces, y ahí vas viendo qué es lo que tenés que soltar, que es la casa 12 en general, y la casa 8 también, para que se dé Géminis. Ahora, si en tu revolución solar tenés ascendente en Géminis, es el momento ideal, por ejemplo, para trabajar tu Géminis. O sea, para darte cuenta cuánto está integrado, qué es lo que necesitas aprender de tu Géminis. Claro. O sea, por ejemplo, no sé cuándo empezaste a hacer este podcast, pero podría tranquilamente ser una manifestación de ese Géminis al cuadrado. Claro, te entendí excelentemente. Bueno, me encanta, gracias. Súper personal la pregunta, pero necesitaba. Claro. Tengo acá. Con respecto a los tránsitos, vos hablás, a mí se me vienen una cantidad de preguntas a la cabeza, pero con respecto a los tránsitos y cómo los vamos sintiendo con respecto a los planetas que rajan, ¿viste? Los que se mueven rápido. Y esta cuestión de que la luna particularmente, tengo entendido que está 2 días o 2 días y medio por signo, o sea, va muy rápido. Vos, Pau, ¿realmente sentís en la semana, viste, estoy más así porque está la luna en Leo, o estoy más así porque está la luna en Capri, o estoy más así, o sentís que es tan que raja que quizás no llegás a ser consciente
ese sentir con respecto a la posición? Para mí, el tema de la luna es luna llena, luna nueva. Claro. O sea, esos dos. Con eso ya alcanza y sobra. Después la sutileza, o sea, si te pasa algo particular que está particularmente emotiva, quizás le echas un vistazo, ¿no? Decís, a ver qué pasa. Pero más que la luna en tránsito, yo miraría a otros planetas más gordos que están haciendo aspecto a mi luna y a mi sol y a mi Venus, o digamos, donde estoy sensibilizada en este momento, ¿no? Te entendí, perfecto. Así como, por ejemplo, Mercurio, ciclos de retrogradación y directo, ¿no? Mercurio de retrógrado, Mercurio directo. Claro. Después, ¿dónde está en el signo? Y bueno, o sea, pasa, digamos. Claro, ¿no? pasa. Va. Sí. Claro, me está quedando como esta sensación de que quizás yo por conversaciones o por lo que leo y demás, tengo esta sensación de que soy la carta de forma como sin movimiento en el día que nací y no estoy considerando todos los tránsitos que suceden a medida que vivo la vida. Entonces, claro, ahí es cuando nos va tocando, me siento más eufórica, más sensible, más qué está pasando en este momento. Es el despliegue de tu carta. Vos sos vos, todos somos seres en despliegue. O sea, hay como es la metáfora de la semilla y del árbol, ¿no? O sea, si yo planto una semilla, hay una potencialidad en esa semilla. Y después esa semilla tiene que plantarse en alguna tierra, tiene que crecer, tiene que ser regada, recibir nutrición, anda a saber qué recibe, qué no recibe, qué le falta, qué no le falta, y llega a florecer y a tener una forma particular. Claro. Entonces, es lo mismo, o sea, la carta natal es una semilla en potencia que se va manifestando año tras año en cómo nosotros nos movemos en la vida y no existe aisladamente. Eso es muy importante, que nos olvidamos muchísimo. O sea, no hay carta natal que exista porque sí. O sea, no existen las cartas natales aisladas. Perfecto. Existen en red, como si fueran racimos, como si fueran hongos, o sea, psyllium, ¿no? El psyllium de redes que está por debajo de en la Tierra. Sí. En tu carta natal está la carta de tu padre, de tu madre, así como vos estás en la de ellos, de todos tus amores, de cómo vos, o sea, te manifestás en cuanto a ser amoroso, emotivo, claro. Tus hermanos, hermanas, laburos, o sea, está todo. Claro. Y los jefes, digamos, y la gente con las cuales nosotros instauramos vínculos que son vínculos de cierta intensidad o de cierta duración en el tiempo, son vínculos que tienen, y ahí, digamos, se puede hacer las sinastrías, que es una herramienta maravillosa, que es ver cómo funcionan las frecuencias unidas, o sea, qué tipo de enseñanza me trae esta persona a mi vida y qué le juego yo a ella. Claro, yo eso no lo sabía. O sea, yo sabía únicamente que se podían superponer cartas y no sé qué información sacábamos de ahí, pero no conocía esta palabra que acabas de nombrar. Sinastrías, que es como, bueno, que o sea, por destino, evidentemente, nos encontramos, que es lo que venimos a aprender de este vínculo, de este trabajo, de, bueno, lo que fuera que se nos presenta en la vida. Exacto. Claro. Y ahí es maravilloso porque entendés que el otro o un otro está ahí para jugar algo que vos sola no podrías jugarte. Claro. Una parte tuya que sale, o sea, te la saca, ¿no? Se habla así a veces, ¿no? Sí. Me saca la bestia, o sea, me salta la térmica. Cuando encuentro a esta persona me salta la térmica, no sé por qué. Yo soy tan buena y tan como tranquila. Y nada, me salta la bestia. Y bueno, ¿dónde está la bestia? ¿Por qué está tan escondida? Claro. Claro, es como un poco lo que te viene a espejar o a reflejar, no sé bien cuál sería la palabra. Y trae una data infernal sobre nuestra propia carta y nuestra propia evolución. Está buenísimo hacer sinastrías. Es muy complejo, porque necesitas estudiar las dos cartas y después ver qué coincidencias de aspectos hay entre una y otra y superponerlas, pero viendo
digamos, por ejemplo, no sé, si tenemos el Sol y la Luna en conjunción, que no es nuestro caso, pero tenemos la Luna, por ejemplo, no importa. Pero, por ejemplo, si vos fueras Sol en Capricornio, Sí. dependiendo del orbe, que son los grados, digamos, de distancia al partil. Partil es como, por ejemplo, vos tenés, imaginemos que tenés Sol en Capricornio. Tenés Sol en grado 14, yo tengo Luna en grado 14. Bien. Eso es partil. Pero tenemos un orbe que puede ser, bueno, -2, más 2 grados. Y ahí sigue funcionando la conjunción. Claro. O la oposición, la cuadratura. Entonces ahí ves qué es lo que, ¿cómo se dice? ¿Cómo se dice? A ver, decirlo en italiano. Como fa uscire, cioè trigger. ¿Sabes en inglés? Sí, trigger. Sí, como que lo que te dispara. ¿Qué te dispara esa persona? Y que también qué tipo de confort te da, porque muchas veces en vínculos muy duraderos hay aspectos que son de mucha nutrición, si no funcionarían. Claro, y por ejemplo, también muchas veces, y esto muy poco se dice, pero por ejemplo, vos cuando naciste, todos cuando nacimos, realmente somos un tránsito de nuestros padres que toma forma para siempre. ¡Qué locura! O sea, en ese momento, por ejemplo, no sé, yo nací con mi Sol sobre el ascendente de mi madre. O sea, cuando ella me parió, el Sol estaba sobre su ascendente y yo nací en ese momento. O sea, por toda su vida, yo le voy a representar ese momento de sus tránsitos. Claro. Y es fatal. Claro, sí, es increíble. O sea, ustedes no me ven, pero yo estoy con la boca abierta. O sea, no lo puedo creer. Sí. Y otra consulta te quería hacer, que es que en las sinastrías siempre consideramos las oposiciones, conjunciones y demás respecto a, como decíamos recién, lo que representa cada planeta, ¿no? Digamos, yo tengo Júpiter oposición Urano, por tirar cualquier cosa que no sé qué significa. Estamos hablando siempre de las características que representa Júpiter o de las características que representa Urano. Sí, total. Claro. Sí. O sea. Y después el aspecto hace que esté más, menos duro, jodido, polarizante. Claro. O sea, ¿cuál es la distancia? Y también, por ejemplo, si vos tenés Júpiter oposición a Urano y te encontrás conmigo, no es mi caso, pero hagamos como si, te encontrás conmigo que yo soy, no sé, Júpiter conjunción Urano. Hay como algo de ese aspecto, de esa distancia interna que cada una tiene con ese aspecto, con ese acorde, que nuestro vínculo va a disparar. Claro, perfecto. Entonces hay cosas muy puntuales que digamos que vienen a flote. Me dan ganas de hacer sinastrías con todas las personas que conozco, con todas las personas que están en mi vida y las que estoy por conocer. Ese es un trabajo impresionante. Claro. Y te quiero hacer una última pregunta. Sí. ¿Sentís que te has identificado de forma total o parcial a este punto de tu vida con toda tu carta? ¿O sentís que hay aspectos que todavía decís, esto me queda por descubrir? Mira, siempre, como decíamos antes en la charla previa, ¿no? Siempre tenemos eso es bien psicológico. Tenemos ubicada nuestra identidad en lugares de las cartas que nos gustan, en donde nos sentimos cómodas, que es cuando leemos algo sobre ciertas cuestiones, decimos, sí, eso soy yo. Bien. Y otros lugares de la carta, decimos, no, eso no soy yo. De ninguna manera soy yo, no me reconozco ahí. Claro. ¿No? Entonces, ¿qué sucede? Que las partes que están, como decíamos antes, ¿no? En sombra, son partes que nos cuesta asumir. Por ejemplo, yo soy doble Escorpio. Tengo Plutón en 10. Tengo Marte y Saturno en 8. Sí, una bruja. Soy claro, pero tengo Sol en 12
y Neptuno en 1. Entonces, toda la parte pisciana, yo la negué. O sea, dije, eso no soy yo. Ni en pedo soy toda esa cosa disuelta, soñadora. Y con el estudio, porque el estudio de astrología es principalmente también el estudio de nuestra propia carta. Sí. O sea, si yo estudio astrología, yo soy mi primer cliente. Constante, además, siempre. Cada hora del día y de la noche en todo el año. Me encantó, todos yo soy los mi años. primer cliente. Sí. Y sí. Entonces, claro, o sea, yo necesito entender, o sea, el año pasado vi que estaba negando mi Piscis. Estaba renegando. Claro. Entonces ahí, si me preguntas si está toda integrada, ni en pedo. No. Me falta, obviamente hay partes que me movilizan y me molestan. Las veo, digo, Claro. y esta no me gusta. Cuando ves algo que no te gusta, es ahí el trabajo. Claro. El trabajo es ahí. Luna, Plutón, no sé. Sí, por ejemplo. sí. Si yo veo mi luna, ya digo, ay, Dios. Por favor. Pero bueno, también como con estas ganas de bueno, ahí está el desafío, bueno, vamos a meternos, dale. Sí. Evidentemente ahí hay aprendizaje, ahí hay evolución, así que Sí. o lo niego de por vida y tapo la sombra, o me meto de lleno y veo con qué me encuentro. Pero además no hay que resolver nada. Claro, O es sea, uno atravesarlo. piensa, es atravesarlo. Es aprender a atravesarlo. Sin juicio. Porque nos pasa a todos. Todos pasamos por todo. Es como las cartas, ¿no? Cuando uno te hace la cara y dice, ay, no, qué carta más fea. No hay cartas feas. Claro. No existen cartas feas y no existen cartas natales feas. Son parte de la vida. O sea, y todas las cartas nos pasan y pasamos a través de todas las etapas, ¿no? Y de todos los colores y las cualidades energéticas de las cartas. Claro. Me encanta. Me encanta ese tema que acabas de decir. Pau, fue un placer tenerte acá. Enorme, gracias. De verdad, gracias enormes. Me encantó conversar con vos. Igualmente. A las personas que están escuchando, gracias por escuchar hasta acá. Esperamos que les haya gustado, que hayan resonado, que les den ganas de, no sé, buscar su carta. Después les voy a dejar por ahí para que entren a astro.com y si saben su día, hora y lugar, pueden entrar a chusmear. Quiero que dejes tu Instagram. Sí. Bien, ¿cómo es? Paola Evelina. Listo, perfecto, Paola genial. Evelina. Genial. Así que nada, muchas gracias. Gracias a vos. Gracias, Un Dai, placer. hermoso. Créeme que todos los capítulos me pasa lo mismo. Yo me quedaría 3 horas acá. Caminante son tus huellas, el camino, nada más. Caminante no hay camino, se hace camino al andar. Al andar se hace el camino y al volver la vista atrás se ve la senda que nunca se ha de volver a